31 de octubre de 1936. Qué ganas tenía yo de hacer este podcast. Noche de Halloween. En la azotea de un hotel de Los Ángeles, una mujer junto a la foto de su marido y una vela encendida como supuestos vínculos de unión, espera recibir del más allá un mensaje con 10 palabras secretas. Hace 10 años que cumple con este rito ininterrumpidamente, cada noche de cada 31 de octubre, pero tampoco hubo mensaje de aquel Halloween de 1936, como tampoco lo hubo el año anterior, ni el anterior a ese. Esa misma noche apagó la vela y soltó su famosa frase: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre. Buenas noches, Harry. Nunca más volvió a intentar contactar con el espíritu de su marido y desechó definitivamente las tonterías espiritistas. Aquella mujer se llamaba Beatriz Bess y era la viuda de Eric West, un emigrante húngaro que desde muy joven se abrió camino como contorsionista y trapecista en los circos de Estados Unidos, con el nombre de Eric el Príncipe del Aire. Su mujer lo llamaba Harry, porque así fue como lo conoció el mundo entero, como Harry Houdini, el príncipe del aire que acabó siendo el rey del escapismo y uno de los mejores ilusionistas de todos los tiempos. Del único sitio donde no se ha podido escapar es de su magnífica tumba en el cementerio neoyorquino de Queens, porque de su espíritu seguimos sin tener noticias. Esto hoy va de la farsa del espiritismo. Y si hay alguien que se dejó la piel en desenmascarar a los embaucadores espiritistas, ese fue el gran Harry Houdini. Así que no se pierdan este episodio donde les contaré los antecedentes de la historia con la que empecé este audio, con la viuda de Houdini en la azotea invocando el espíritu de su marido, aún sabiendo que no hay espíritu que valga, y otras cosas más que seguro que les van a parecer interesantes, o por lo menos curiosas. Así que arrancamos. Esto lo he hecho en plan cebo porque más que historia, esto es un historión que acarreó uno de los duelos intelectuales más apasionantes a principios del siglo XX. Entre Harry Houdini y Arthur Conan Doyle. Pero bueno, eso luego. Decía que esto va de esos estafadores que hacían y aún hacen creer a los insensatos que un o una medium puede poner en comunicación el espíritu de un muerto. La pena es que ya tenemos suficientes herramientas a nuestro alcance para detectar a esos embaucadores, pero hay incautos que les siguen creyendo. Ahí tienen a la tal Anne Germain, esa señora rubia con carita angelical que salía en el canal de los 12 meses, 12 postureos, haciendo el programa Más allá de la vida, en el que con la cooperación de famosetes que cobraban un dineral, hacía creer a los más incautos que hablaba con los espíritus de los muertos. Cuidadito con ella, que anda de nuevo por España organizando sesiones y sacando la pasta a los de siempre, a los más desinformados. Pero en fin, el que caiga en eso, allá él. Recuerden lo que dijo Albert Einstein: es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Así que a estas alturas, el que se deje engañar por esta gente, bien engañado está. Pero los estafadores también tienen que comer, hombre ya. El espiritismo fue un negocio muy jugoso. Bueno, para algunos todavía lo es. Y la víctima perfecta es todo aquel que tenga algo que le inquiete, le atormente o le perturba. Disculpen la risa. Pero sobre todo, los susceptibles y los sugestionables van tan predispuestos a creer que se lo tragan todo, que por mucho que les demuestren que los que se dedican a esto emplean todo tipo de artefactos especiales y sobre todo tienen un ejército de documentalistas trabajando para que te creas que de verdad han venido a hablar con vos el espíritu de tu abuelo o de tu abuela. No me voy a poner a contarles cómo funciona esto del espiritismo o el espiritualismo, como también lo llamaban, porque estamos hartos de verlos en las pelis. Una mesa, un estafador haciendo como que entra en trance, todos los clientes agarraditos de las manos, alguno que hace de gancho, mecanismos que dan golpes o hacen volar cosas, todo en un ambiente oscuro, velas o luces que se apagan, ruiditos, cortinas que se mueven, en resumen, efectos especiales. Pero sí les contaré que el espiritismo provocó una fiebre muy loca en Estados Unidos y Europa, que fue subiendo a mediados del siglo XIX y que duró hasta bien entrado el siglo XX. Caían en el engaño sin siquiera preguntarse por qué había que pagar a una intermediaria para hablar con el espíritu, porque igual que la foca no trabaja si no tiene sardina, los muertos se negaban a comunicarse con la medium si ésta antes no había cobrado. O sea que el espíritu del abuelo muerto estaba convinchado con la medium, no con la nieta que había venido a hablar con él. ¿Eso no les parece raro? Las mediums más famosas por haber sido las primeras fueron las hermanas Fox, 3 estafadoras estadounidenses con más cuento que moral, que cuando finalmente fueron pilladas infraganti con sus trucos, aún después de confesar públicamente que todo lo que hacían era puro teatro, ya habían impulsado lo suficientemente el fraude como para que continuara por pura inercia. Y mira vos qué cosas. ¿Por qué será que todo lo que termina en Ox, ya sean esas 3 hermanas, el partido nazi español o esa cadena de televisión americana, han quedado asociadas al fraude y al engaño?
¿Será casualidad? Desde que las hermanas Fox hacían creer con ruiditos, golpes y pendejadas que los espíritus de los muertos acudían a sus teatrillos mentirosos a mediados del siglo XIX, los efectos especiales se perfeccionaron. Las sesiones fueron sofisticando su protocolo y se fue inventando incluso una terminología que daba al espiritismo un tinte casi científico. Palabras como psicografía, tipología, neumatigrafía, numerología. Esto funcionaba con 9 o 10 personas sentadas en una mesa redonda, con las manos en el borde, tocando con el meñique del de al lado, los pies sobre el suelo sin cruzar las piernas, en total oscuridad, todo el mundo concentrado, cada uno invocando al espíritu de su muerto a ver cuál respondía a la llamada y a esperar que pasaran cosas. Eso era y sigue siendo el espiritismo. Y de repente, ¡zas!, la mesa se movía, sonaba música o algo salía volando. O alguien se ponía a escribir a lo loco sobre un papel con los ojos en blanco. Esa era la famosa escritura automática, la psicografía que le llaman. Y la medium cambiaba la voz y hablaba así como toda poseída, no sé qué. Bah, sandeces. El espiritismo también llegó a España y estuvo presente desde mediados del siglo XIX. Incluso llegó a celebrarse un congreso internacional en Barcelona en septiembre de 1838. 3 jornadas cuyo desarrollo, ponencias y conclusiones estaban publicadas en la revista de estudios psicológicos. Si ustedes tienen un día de estos, un día tonto, aburrido y no tienen nada más que hacer, busquen en Google el PDF y léanlo. Ya verán las risas que se van a echar, o por lo menos yo me reí mucho cuando la fui a ver. Van a ver cuánta gente supuestamente culta diciendo tantísimas idioteces. Algunos se tomaron tan peligrosamente en serio esto del espiritismo que durante la efímera y locuela Primera República Española, 5 diputados espiritistas, aún más locuelos, pretendieron introducir una enmienda al proyecto de ley de educación para incluirlo en la enseñanza obligatoria. Lo único que les faltaba a los niños de esa época era que encima de estar adoctrinados con dioses y vírgenes de ciencia ficción, les añadieran cómo contactar con los espíritus de los muertos. Ya, él no va más. Y esto es más que curioso, porque los espiritistas tenían un tremendo cacao mental con Dios. El unir la reencarnación, los espíritus que van y vienen de la muerte, que no es muerte, porque ellos no lo llamaban muerte, lo llaman desencarnación. Atención al término, porque luego vamos a hablar de él. Un regreso al mundo espiritual, mundo al que se va y del que se vuelve con cierta alegría, porque eso es lo bueno que tiene encarnarse y desencarnarse, y encarnarse otra vez, que no hay limitación en el número, lo puedes hacer las veces que haga falta. Los invito, si un día les cuadra también, a que se acerquen al cementerio de Montjuïc, en Barcelona. Es un cementerio monumental y precioso, que merece la pena visitarlo por lo que sea. Les va a encantar. Y si van, vayan a la antigua zona civil, también llamada de los disidentes. Busquen allí una sepultura que guarda los restos de uno de los espiritistas más célebres y admirados. Se llamaba José María Fernández Colavida. Lo de Colavida no es broma, ¿eh? Solo con la lectura de la lápida que financiaron en España y América, decís vos, madre mía, ¿por dónde se agarra esto? Este señor José María Fernández Colavida murió en 1888. Hombre, ¿qué digo yo que murió? ¡Qué loco! Se desencarnó en 1888, por eso en su lápida dice: aquí yace la envoltura corporal de un hombre honrado que en su última encarnación terrenal fue José María Fernández Colavida. Y más abajo sigue: pluralidad de mundos y de existencias hacia Dios por el amor y por la ciencia. Madre mía. Ya les digo yo que por la ciencia no llegan a Dios ni de coña, pero bueno, allá ellos con sus desbarajustes mentales. Si se dan cuenta, esto del espiritismo acogía en su seno desde estafadores que sacaban el dinero del prójimo montando sesiones teatrales, a crédulos sin 2 dedos de frente o a personas muy doctas que además de participar también en reuniones con medium, impregnaban su activismo y su fanatismo con un barniz de intelectualidad. Escuchen lo que escribió el propio Fernández Colavida para explicar su conversión. Hablaba de él además en tercera persona. Él decía lo siguiente: fue cristiano, sin sombra de fanatismo, y como quedara huérfano cuando más necesario eran los paternales consejos, luchó en su conciencia contra los abusivos ritos e intolerables dogmas de la escuela católica. Bienvenido al club, José Mari. Y sigue diciendo de sí mismo: ojo, conoció la doctrina espiritista, hallando en ella la solución de sus dudas y dedicándose a su propaganda, pues el hombre recto no satisface su conciencia hasta que no trata de hallar para los demás el bien en el que él descansa. O sea, que una vez que se hizo espiritista, se puso a dar la brasa a todo el mundo para que se apuntara al club. Bueno, al final ese señor se murió. Y dale con que se murió. Se desencarnó, convencido de que aquí solo queda la envoltura corporal y completamente seguro de que hay pluralidad de existencias. Pues bien, lo mismo ahora es un pangolín feliz o un ornitorrinco, o es el perro o el gato que tienen ustedes al lado mientras están escuchando esto. Vaya usted a saber. O lo mismo nos está escuchando. José Mari, manifiéstate. Vamos a hacerle algo grande, le compraremos regalos.
Para muchos, acudir a las sesiones de espiritismo fue puro entretenimiento, la novedad de una nueva religión paranormal. Bueno, paranormales son todas las religiones, eso que quede claro, pero para otros era una necesidad de buscar supuestamente más allá de la religión oficial, que como ustedes saben, en realidad no responde a nada, pero porque su pensamiento crítico les impide respetar la absurda doctrina del catolicismo. Científicos como el matrimonio Pierre y Marie Curie acudían a sesiones espiritistas. El propio Arthur Conan Doyle comunicó públicamente en 1916 que desterraba el catolicismo y abrazaba el espiritismo como su nueva religión, porque era una nueva religión, una más de las cientos, quizás miles que hay. De hecho, uno de los libros más exitosos del padre de esta doctrina del espiritismo, el francés Allan Kardec, se titula El Evangelio según el espiritismo. Pero es que su otro gran novelón, el libro de los espíritus, está considerado la Biblia del espiritismo. Como ven, toda religión tiene sus profetas, sus libros sagrados, sus cuentos chinos, y en esa regla de 3, el espiritismo no iba a ser la excepción. Los fundamentos de la doctrina del espiritismo proclamaban la existencia de Dios, de otro Dios, claro, y proclama la reencarnación gracias a la inmortalidad del alma. De ahí que el espíritu ande saltando de cuerpo en cuerpo tan alegremente. Proclama también la pluralidad de mundos habitables y habitados. Y como no es cuestión de leer todos sus mandamientos, solo les diré que terminan con un pedazo de oxímoron, que para los que no lo sepan, un oxímoron es cuando en una misma frase hay dos palabras que se contradicen. Por ejemplo, decir noche blanca, muerto viviente o silencio atronador. Pues esta religión proclama la fe racional, o sea, busquen ustedes algo más contradictorio y les aseguro que no lo van a encontrar, porque fe y razón no encajan ni empujones. Vimos al prender la luz, mi madre. Porque la fe te exige que no penses, que no cuestiones, que no preguntes, creer en lo que te dicen como te lo dicen y punto. Y la razón repudia la fe porque pide precisamente eso, pensar, cuestionar, preguntar. Tal era el cacao mental que tenían. Tal y como le comentó a El País el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, José Carlos Ferrera, más allá de la mera sospechería y el engaño, la misa del espiritismo encontró acomodo, y lo cito textualmente, en las corrientes alternas a la religiosidad oficial. O sea, resulta muy paradójico que los primeros que se apuntaron al espiritismo fueron los católicos y las gentes aparentemente más progresistas, republicanos, feministas, socialistas. Era como si dijeran, la religión oficial no nos vale porque es una milonga, pero necesitamos algo en que creer, porque tenemos infinidad de preguntas sin responder. Y yo creo que ese es el problema de nosotros los humanos, que nos hacemos muchas preguntas y a lo mejor no hace falta preguntarse tanto, no hace falta estar preguntándose todo el rato muchas cosas, pero bueno, queremos entender, buscamos respuestas, y para dar respuestas a lo que no entendemos, unos se inventan dioses, otros hablan con espíritus. El caso es empeñarse de que hay algo más allá del crematorio o de la tapa del nicho, pero todo es cuestión de darle vueltas al tarro y pensar y venga a pensar. A veces me pregunto si no hubiera sido mejor nacer sepia, porque miren ustedes, una sepia sale de un huevo, vive, nada para atrás, escupe tinta al que le cae mal, se va con un sepio sin comprometerse a nada y no se pasa su existencia preguntándose si acabará en la barriga de alguna tortuga, guarajillo o en un chiringuito de venidor. Y sobre todo, no se inventa que hay un dios sepio. En fin, ustedes tengan cuidado allá afuera, señoras y señores, que la espiritista Anne Germain anda suelta a la casa de Panolis. Y como ella, muchos otros y otras engañabobos, con muchas ganas de sacarles la pasta, que tanto trabajo cuesta ganar. Y créanme, los espíritus no les van a contestar ni ahora que tenemos 5G. Maldita vida sin ti, me muero en mi soledad. ¿Se acuerdan del primer congreso espiritista del que les hablé antes? Pues aquí les cuento unas curiosidades del mismo. Fue un evento con unos planeamientos, un desarrollo, unos poneres y unas conclusiones absolutamente sesudas. Mejor dicho, hoy en día, hacer un congreso de medicina cardiopulmonar no les va a quedar así de bien. ¡Qué ejemplo de organización! Pero una de las cosas más locas de aquel congreso fue que uno de los exponentes fue un espíritu, que por boca de uno de los miembros del comité organizador les pegó a los asistentes una chapa de casi 2 folios. No era una ponencia al uso, ellos lo llamaban comunicación medianímica, porque el que hablaba era un espíritu a través de un medium. Otro espíritu que asistió fue el del mencionado antes, José María Fernández Colavida, el mayor propagandista de esta doctrina en España, que se excusó diciendo que debido a su falta de salud no podía asistir corporalmente en las sesiones, pero que asistiría en espíritu. Hombre, el señor grave sí estaba, de hecho se murió. Y sigo con lo que se murió, hombre, se desencarnó 3 meses después. Más curiosidades, pues que rezaban su propio credo e insistían en que el espiritismo no impone una creencia, solo invitaba a su estudio. Ya, eso dicen todas al principio. Que resuelve los grandes problemas morales. Mentira cochina. Que armoniza ciencia y religión. Eso ya les dije, es absolutamente imposible. Y que esta sería la religión del futuro. Pues parece que tampoco. Como ven, no dieron una.
Y escuchen este cacao mental religioso espiritista. Es que no paraban, que tenían otro oponente para demostrar la pluralidad de mundos y de existencias. Dijo que, y aquí abro comillas, si Dios solo hubiera creado un mundo con su cielo y su infierno, había sido un arquitecto muy ramplón, pues habría creado una casa de 3 pisos. Cierro comillas. Y añadió esta lumbrera, abro comillas otra vez. Cuantos más mundos habitados existan, mayor número habrá de fieles que adoren a Dios. Cierro comillas. Y también dijo que Cristo refirió, en mi reino hay muchas moradas. No me digan que las religiones y sus dioses no son fascinantes, porque como pueden oír, vale para un tiro como para un despojido, porque cada uno interpreta lo que se le da la gana. Fue la mamarrandurria esta del espiritismo lo que causó la separación de la amistad entre Houdini y Conan Doyle. Y ese enorme enfado provocó también que Houdini les declarara una guerra abierta y sin cuartel a los espiritistas. La historia fue así. Houdini y su mujer, Bea, eran muy amigos de Conan Doyle y la suya, Jay. Fue el escritor el que acabó enredando al ilusionista para que se fuera metiendo en el mundo del espiritismo. No lo hicieron muy convencidos, pero bueno, se dejaron enredar. Eran muy amigos y le siguieron el rollo. ¿A quién no le ha pasado? Hasta que un día Conan Doyle y su esposa convencieron a Houdini para que les permitiera contactar con su madre muerta, la de Houdini. Houdini amaba a su madre y pensó que tampoco pasaba nada por dejar que lo intentara. La mujer de Conan Doyle era una famosa medium, además especialista en psicografía, en escritura automática. Consiste, ya saben, en poner cara de colgada y ponerse a escribir a lo loco, lo que se supone que te está dictando el espíritu. Y resulta de que esta mujer convocó a la madre de Houdini y llenó un montón de folios escribiendo a toda leche las cosas que la difunta supuestamente le dictaba. Cuando el ilusionista vio todo aquello escrito en inglés, montó en cólera. Primero, porque Houdini y su familia eran emigrantes húngaros y la madre de Houdini apenas sí pronunció algunas pocas palabras en inglés, a no ser que la madre haya hecho un curso acelerado de inglés en el más allá, pues aquello era un tiempo. Pero el engaño se les fue aún más de las manos al matrimonio Conan Doyle, porque la señora dibujó una cruz al principio del mensaje dictado. La muy tramposa sabía que la madre de Houdini era una mujer muy religiosa y dio por sentado que era católica, y resulta que no, porque era judía, además casada con un rabino. Mejor dicho, la cagaron hasta el fondo. A Houdini le dolió tanto aquel intento de engaño y que encima lo intentaran sus propios amigos, que a partir de entonces se dedicó a desenmascarar a todo farsante que decía ser medium. Y si podía dejarlos en ridículo en público, lo hacía. Por supuesto, los espiritistas se la juraron, porque Houdini les estaba fastidiando el entretenimiento y sobre todo el negocio socio. Lo amenazaron, le echaban maldiciones, lo acosaban, pero a Houdini todo eso se la refanfinflaba. Es más, Houdini continuaba burlándose de los espiritistas después de muerto y poniendo trampas en las que caían como panolis. Y lo hizo poniéndose de acuerdo con su mujer, con Bea. Houdini había soltado tanto por su boca contra esos mentirosos charlatanes que también sabía que en cuanto él se muriera, miles de ellos se iban a tirar en plancha intentando contactar con él. Y lo que hizo fue inventarse un código en clave para que su esposa pudiera saber si los mensajes que iban a traer los avispados desde el más allá diciendo que era él eran o no ciertos. Y lo hizo así. Houdini agarró una carta que en su momento le escribió su ya ex amigo Sir Arthur Conan Doyle y de allí extrajo una frase de 10 palabras y le dijo a su mujer: verás, ves. Si de verdad puedo comunicarme con alguien desde el más allá, lo primero que le diré serán esas 10 palabras. Así vos sabrás que sí soy yo el que habla. Ya verás vos lo que nos vamos a reír. La viuda de Houdini no solo se hartó de recibir espiritistas de medio mundo que decían traer el supuesto mensaje de su marido compuesto de esas 10 palabras desde el más allá para el más para acá, sino que además se regodeó ofreciendo una recompensa de $10,000 de aquella época al primer medium que dijera la frase exacta. Y cientos, miles de idiotas vinieron e intentaron hacer creer que contactaban con el espíritu de Harry Houdini, pero como ya se imaginarán, ninguno trajo las 10 palabras. Es que ni 5, ni 2, ni 1, incluso ella misma, la viuda, llegó a albergar alguna esperanza de que su marido se pusiera en contacto con ella. Es como los que creen en Dios por creer en algo, yo qué sé, por si acaso, ¿no? Bueno, pues ves, por si acaso era verdad que Houdini no se había muerto, que solo se había desencarnado. Cada noche de Halloween de cada año encendía una vela junto al retrato de su marido y esperaba escéptica que su marido dijera algo, hasta que se aburrió. El gran Houdini se fue y no volvió, como todos haremos un día, como todo bicho viviente, sencillamente no está. Aunque también un montón de creyentes se sigan uniendo cada año el 31 de octubre en varios lugares del mundo para invocar su espíritu y entrar en contacto. Pero medios del mundo, vamos a ver, si Houdini los odiaba, así que como un día de estos aparezca, va a ser para darles aguantazos a cada uno de ustedes, no para decirles a ustedes nada, hombre. De hecho, el hecho de que Houdini muriera justo en Halloween, o sea la víspera del Día de los Muertos, fue la oportunidad que vieron algunos para buscarle 3 pies al gato. La causa oficial de la muerte fue peritonitis, producto de una apendicitis a la que no le prestó la suficiente atención. Aguantó mucho el dolor.
tardó demasiado en acudir al hospital y cuando llegó la infección ya no había quien la parara. No se hizo autopsia porque murió en el hospital y con un cuadro clínico clarísimo. Pero ahí están los fantasiosos amigos del misterio que pidieron en 2017 la exhumación de Houdini para confirmar las causas de la muerte. La justicia por supuesto los mandó a hacer gárgaras porque las razones para la exhumación solo eran conspiraciones. Los amigos del misterio creen que a Houdini lo envenenaron los espiritistas que lo tenían amenazado diciéndole que estar acosando a los espíritus le traería inevitables y terribles consecuencias. Los verdaderos motivos, sin embargo, bien pudieron ser crematísticos y así lo denunciaron periódicos como The Washington Post, porque la petición de exhumar a Houdini coincidió con la aparición de un libro que vio muy animadas sus ventas y había un interés más. Houdini, cuando se vio morir, pidió que lo enterraran con las cartas de su madre como almohada y esas cartas en algunos círculos valen mucho dinero para los fetichistas y aún siguen ahí bajo la cabeza de Houdini, que no se ha movido desde que hace casi un siglo lo metieron en su tumba neoyorquina. No ha escapado, porque para ser un buen escapista como lo era Houdini es absolutamente imprescindible estar vivo. Sí, si estás muerto, no te escapas de ninguna parte y tu espíritu tampoco. Houdini no tenía poderes sobrenaturales, solo era un hombre que era excepcionalmente bueno en lo suyo. Ahí los dejo.